Buenas tardes. Bueno, primero de todo nos vamos a presentar. Mi nombre es Alberto Pinedo, soy National Technology Officer en Microsoft y conmigo está Fernando Rubio, Cybersecurity Digital Advisor dentro del Departamento de Servicios. A ver, hoy os vamos a hablar principalmente de cuál es nuestra visión como Microsoft de lo que se denomina o denominamos un SOC moderno, un Modern SOC. En primer lugar, quería un poco plantear cuál es la realidad actual y a la que nos enfrentamos también como empresa global. Nosotros tenemos muchos clientes y obviamente pues los servicios de ciberseguridad asociados a nuestros servicios, mayormente en servicios que están ubicados en la nube, pues afrontan nuevos retos. Es decir, el perímetro que conocíamos hasta ahora de la seguridad pues estaba muy limitado, ¿no? Hoy en día pues tenemos dispositivos personales, tenemos dispositivos corporativos, conexiones remotas, conexiones corporativas, wearables, IoT, una infinidad y un ecosistema muy amplio de dispositivos y de puntos de conexión muy diferentes que nos obligan un poco a cambiar ese perímetro, a redefinir ese perímetro ampliándolo pues a un entorno nuevo, ¿no? Y esa nueva realidad, pues obviamente nos trae una serie de retos nuevos a los que nos enfrentamos. Como decía antes, actualmente hay 7.000 millones de dispositivos, sin contar móviles ni portátiles, en el mundo, y se espera que para el 2025 pues esa cifra crezca, ¿no? De hecho, corre la broma de que para esa fecha habrá más transistores en el mundo que células humanas, lo cual pues puede que sea exagerado, pero es la realidad. Estos retos, al final, muy relacionados con el SOC, tienen que ver pues, con el número de señales, ¿no? El número de señales que ingestamos. Es decir, a mayor perímetro, mayor número de señales, mayor número de alertas que trabajar. Y eso implica, pues, obviamente, tener un control más, digamos, profundo de nuestro perímetro. El segundo reto que tiene que ver con ese volumen tiene que ver con la situación de IT, ¿no? Es decir, cuando hablamos de infraestructuras IT, normalmente están alejadas de ese SOC, ¿no? Hablamos de infraestructuras en la nube, hablamos de infraestructuras on-prem, hablamos también de infraestructuras en los dispositivos, es decir, en el Edge, a nivel de IoT. Y eso complica la gestión de lo que sería nuestro SOC, ¿no? El tercer aspecto tiene que ver con la economía relacionada con digamos, ese aumento, ¿no? Ese aumento de infraestructuras necesarias y, por lo tanto, como consecuencia hay un aumento en los costes de esa infraestructura a nivel de almacenamiento, pero también a nivel de cómputo para correlacionar todas esas señales y buscar evidencias o incluso plantear hipótesis de potenciales ataques, ¿no? Ahora acabamos de verlo, o sea, el talento. Luis lo comentaba y creo que Mar también. Talento es imprescindible, es decir, hay una carencia de talento y es muy importante que desde el punto de vista, digamos, de modernización de un SOC exista esa capacidad en el ecosistema, digamos, de empleo actual en nuestro país, ¿no? Luego hay una falta también de automatización. A mayor número de señales tenemos que ser más eficientes, tanto en tiempo como en la forma en que abordamos esos potenciales ataques. Y esa automatización viene de la mano del uso de la inteligencia artificial, de mecanismos de automatización, y por lo tanto pues va a requerir también una serie de skills nuevos, de habilidades nuevas, que no tienen tanto que ver con la ciberseguridad, pero sí con nuevas tendencias en el uso de las tecnologías relacionadas con el uso masivo de datos, ¿no? Y por último, pues, bueno, digamos, la desconexión que existe, ¿no? Es decir, todos los sistemas que hoy en día están ubicados en las infraestructuras de nuestros clientes, al final nos abocan a un ecosistema muy variado de productos. Productos que además tenemos que conectar entre ellos y que de alguna manera nos van a suministrar esa información, ¿no? Y el último punto tiene que ver con la sofisticación y el aumento de esas amenazas, ¿no? Hoy en día la economía del atacante pues es muy buena, es decir, es muy fácil hacer un ataque, es muy sencillo, es muy barato, ¿no? Y por lo tanto, esa sofisticación añadido al proceso en el tiempo, es decir, que cada vez tenemos más tipos de ataques y más complejos, nos obligan a repensar cuál es el modelo de SOC, ¿vale? ¿Cuál es la visión de Microsoft? Pues una visión claramente nube, es decir, la nube nos aporta flexibilidad, reducción de costes, nos permite tener una plataforma en la que pagamos por el uso que hacemos de esos almacenamientos, de esos datos, donde hacemos la correlación de señales de una manera automática, utilizamos las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decía antes, el perímetro cambia, el perímetro se centra en la identidad como el primer punto de entrada para gestionar cuáles son, digamos,
esas señales que nos van a llegar a nuestro SOC, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de SOC, hay 3 pilares fundamentales. Yo hablaré uno de ellos y mi compañero Fernando hablará de los otros 2. El primero de ellos tiene que ver con el cambio cultural que esto supone. Cambio cultural y de organización. Cambio cultural y de organización lo que significa al final es que tenemos que tener a nuestros SOCs preparados. Preparados en el sentido de que negocio tiene que explicar cuáles son los impactos que tiene en su negocio un ataque y las características de ese ataque, para que el SOC haga o entienda, si es necesario, a nivel de analista, cómo debe actuar, ¿vale? El segundo aspecto tiene que ver con el acercamiento de las herramientas de diagnóstico o las herramientas de reporting a ese mismo conjunto de negocio, ¿no? De una manera clara, de una manera sencilla, para que también negocio entienda cuáles son las necesidades del día a día de los analistas de ese SOC. Hay un aspecto también muy importante que tiene que ver con todo lo que es el trabajo en equipo. Es decir, se tienen que establecer medidas en las que, previo a un ataque, se realicen ejercicios de simulación para que atacantes, cuando hacen ese ataque, más los analistas, más, en este caso, los actores de negocio, sepan cómo reaccionar a esos ataques, ¿no? Y por último, al final, es también importante definir las métricas, es decir, cuál es el tiempo medio, digamos, de conocimiento de un incidente, cuál es el tiempo medio de remediación o incluso el número de incidentes remediados, ¿no? Y ese aspecto es el que es importante también a considerar, ¿no? ¿Cómo vemos? Bueno, he querido hacer un pequeño ejercicio de cómo se veía el SIEM clásico, ¿no? El SIEM clásico donde los mayores retos pues, estaban en el volumen de datos, estaban en los costes asociados de almacenamiento de todos esos eventos, de la sobrecarga que tenían los analistas, ¿no? de cara a procesar todas esas señales, de correlacionarlas, de buscar causalidad, de plantear hipótesis, de definir cuáles son las acciones recomendadas para cada uno de esos ataques. Incluso, desde el punto de vista clásico, lo que se empezaron a definir fueron flujos de trabajo que muchas veces incurrían en esos mismos errores, en errores humanos que no garantizaban luego que esa gestión de esa alerta se correspondiera a la solución que toca, ¿no? Independientemente de todo eso, al final seguían existiendo pues, las integraciones con herramientas de terceros que también nos permitían un poco agilizar ciertos procesos de ese SIEM clásico, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene Microsoft? ¿Cuál es la evolución que tiene Microsoft en este sentido? Es cierto que siempre empiezan, digamos, en el endpoint, es decir, cualquier ataque entra siempre por ese primer endpoint, pero la visión que buscamos no es tanto de DR, sino de XDR, es decir, un extended, ¿no? Es decir, una visión más holística que sea capaz de correlacionar todos esos elementos, todas esas alertas, de todos los productos en los que entra en juego la cadena de un ataque, es decir, no solamente el puesto de trabajo, sino todos los sistemas involucrados. Y es importante porque la visión va en 4 niveles. El primer nivel, que tiene que ver con las APIs, es decir, todos nuestros productos de XDR están están integrados a través de esas APIs, lo que denominamos un Threat Intelligence o nuestra Graph API, Security Graph API. En un segundo nivel hay una normalización de todos los logs, es decir, hemos conseguido desde Microsoft que todos nuestros productos hablen el mismo lenguaje, ¿vale? Luego hay una tercera capa que es la semántica, es decir, cómo esos logs, ese lenguaje que hemos normalizado, somos capaces de traducirlo en alertas y en acciones concretas. Y una cuarta capa que consiste en la automatización, lo que denominamos el SOAR, ¿no? Donde puedes establecer políticas automáticas o semiautomáticas para la correlación de eventos e incluso actuar de manera proactiva a cualquier tipo de ataque, ¿no? Y aquí es donde entra, digamos, a formar parte de lo que antes comentaba del uso de la inteligencia artificial, del machine learning, con modelos ya predefinidos a través de las diferentes áreas dentro de Microsoft que han trabajado durante estos últimos 3-4 años en identificar esas alertas con nuestros clientes, en identificar esos ataques y modularlos en un modelo que nos permita luego explotar todos esos logs. Y en segundo lugar, dando la posibilidad a que nuestros clientes elaboren sus propios modelos de inteligencia artificial a través del lenguaje natural que vienen empleándose los data scientists en este tipo de escenarios, ¿no? Como decía antes, este es el primer bloque, es decir, bloque que tiene que ver con cultura de organización. Ahora os contará un poco Fernando también el segundo y tercer bloque, ¿vale? Pues muchas gracias, Alberto. Bueno, fijaros, yo os lo quiero contar poniéndome en el punto por lo que hemos pasado Microsoft en los últimos 5 años, ¿vale? Me pongo en el año 2016 más o menos y la verdad es que la película no era bonita. Y no era bonita porque lo que muchas organizaciones están empezando a ver hoy, que es que los SOCs están saturados, nosotros en el 2016 ya lo sufríamos. ¿Y por qué? Pues porque Microsoft es muy grande, entonces nos encontramos las cosas primero, ¿no? Os hago el chascarrillo, yo en el 2017 aquí estuve hablando de ransomware.
cuando hoy es la cosa grande. ¿Por qué? Pues porque Microsoft es muy grande y ya lo veíamos, ¿no? Lo que hoy es un problema en el 2020 gravísimo en España, empezó siendo en otras geografías. Pues aquí nos ha pasado algo parecido. Ya en el 2016 veíamos que añadir más gente no era la solución. Veíamos que intentar tener un data lake y mandarlo todo a un data lake no era la solución y que había que hacerlo de otra manera, ¿no? Lo primero que se hizo fue unir a todos los responsables que tenían que ver algo con detección o respuesta y ponerlos bajo un mismo paraguas. Y ahí pues estaba gente que era responsable del Fabric de Azure, había gente que eran los de Xbox, estaban los del IT corporativo, había gente como la Digital Crime Unit, que se encargan básicamente de trabajar con fuerzas del orden para hacer takedown de infraestructura. En general se les puso a todos bajo un mismo paraguas, en un mismo edificio, para que trabajaran de manera mucho más dinámica, ¿vale? Lo siguiente que se hizo fue separar detección y respuesta. Esto es común, vais a ver cosas comunes, pero con detalles que los hacen especiales. En detección, principalmente Machine Learning, lo que decía Alberto. De lo que se trata aquí es de filtrar. En el año 2016 andábamos por 6 billones de los europeos, o sea, millones de alertas mensuales. Y a día de hoy andamos por 40, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ya se veía que esto era inviable. Bueno, pues esta gente sobre todo es Machine Learning para conseguir bajar esto a unos cuantos cientos. Unos cuantos cientos de alertas que sean manejables por día. A partir de ahí pasa a responder. Y responder normalmente son, oye, directamente analistas de SOC. Nosotros tenemos otra barrera más, que es automatización, de nuevo lo que decía Alberto. Y aquí de lo que se trata es de bajar esos cientos a unas pocas decenas, donde de verdad hay una persona, un analista que tiene que hacer algo. Al final, si ponemos foco en la parte de responder, pues vamos a un SOC corporativo con los capas, y dices esto, miras la slide y no ves nada especial. Y dices, bueno, pues las 3 capas que tiene un SOC normalmente. Y dice, pero hay unos cuantos detalles que los hacen especiales. Lo primero es la estructura que se monta alrededor. Y en esa estructura pues hay desde equipos especializados en Threat Intelligence, simplemente se encargan de conseguir inteligencia, se siguen a equipos de gobiernos o de mafias y se trata de conseguir inteligencia. Existe gente dedicada a automatización, a mantener plataforma y luego ya están los equipos de analistas. Respecto a los equipos de analistas os voy a dar 3 detalles, uno de personas, de procesos y de tecnología. Empiezo por personas. Lo primero es que los skills han cambiado. Normalmente miras en un SOC cuáles son los analistas y qué background tienen, y es gente que viene de sistemas o de comunicaciones, con un perfil así muy de Blue Team. ¿Estos siguen teniendo sentido? Sí, siguen teniendo, pero aparecen 3 nuevos actores. El primero, fundamental, desarrolladores. Ahora veréis que cuando hablamos de automatización no estamos hablando solo de automatizar en el sentido SOAR, como ha dicho Alberto, sino que es en todo el ciclo de vida, ¿vale? Ahora os cuento un poco más sobre eso. Segundo, científicos de datos, porque al final, sobre todo hemos visto en detectar, pero también la parte de responder, se trata de hacer algoritmos de Machine Learning, eso es una especialidad en sí mismo. Y lo tercero es que la gente de Red Team y de Blue Team cambian continuamente. Ya no existe una carrera de yo me dedico a atacar, soy penetration tester, y existe otra carrera de yo me dedico a Blue Team, me dedico a detectar y a poner aquí medidas de protección. No, no son la misma carrera. De hecho, la gente cambia de uno al otro lado continuamente, ¿vale? Eso lo diría desde el punto de vista de personas. Desde el punto de vista de procesos, hemos internalizado todas las capas, lo cual no tiene por qué ser la decisión correcta para todo el mundo, pero en nuestro caso lo hemos hecho, hemos internalizado, son todos empleados tanto de capa 1, capa 2, capa 3. Y una cosa que es relevante es que siempre que se escala una investigación, la persona de nivel 1 o de nivel 2 sigue dentro del loop de la investigación. ¿Por qué? Pues por 2 cosas. Lo primero, para que no se pierda contexto, y lo segundo, para hacer cantera. Porque otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es, en los SOCs la gente se quema. Se va y se pierde todo el conocimiento, y por lo tanto la manera de hacer que eso no sea así es que siempre las personas de primeros niveles estén con los de segundo y tercer nivel aprendiendo continuamente y que vean un claro plan de carrera. Y desde el punto de vista de tecnología, lo apuntaba Alberto un poco, la idea es el SIEM cada vez se utiliza menos. Normalmente era todo lo mando al SIEM y miro ahí. Bueno, pues ahora nuestros analistas de primer y segundo nivel el SIEM solo lo utilizan como herramienta de ticketing. Llegan las alertas ahí, las cogen, dicen de esto me ocupo yo, pero normalmente saltan ya directamente a una herramienta como puede ser un EDR. Y desde el EDR, pues oye, ven que el ataque viene por un correo, saltan a la herramienta de correo. Y la idea es que como las herramientas están integradas nativamente, saltas de una a otra, no saltas a través del SIEM. No se trata de, estoy mirando en el puesto, veo un correo y ahora me voy otra vez al SIEM a ver si hay una alerta ahí de correo y desde esa salto a la herramienta de correo, porque eso causa fatiga y no funciona, ¿vale? Fijaros también ahí que la automatización es nuestra primera capa. Si veis el nivel 3, no pone que se dediquen a incidentes. El nivel 3 a lo que se dedica es a automatizar, ¿vale? Y quería contaros un poco más sobre cómo es esa automatización. Normalmente la gente, cuando le habla de automatización, siempre piensa en SOAR. Es, oye, yo tengo una alerta y quiero, como siempre la respuesta es la misma, quiero que se responda automáticamente. Y eso, desde luego, pues está ahí. Pero quiero llevarlo un paso más allá.
Os voy a poner en 3 escenarios. Uno es nosotros mismos, Microsoft. Somos una empresa multinacional donde el Data Lake dejó de funcionar hace mucho tiempo. Muchas geografías, muchos negocios. No hay un SIEM, hay muchos SIEMs. Hay capas de SIEMs que reportan a otros SIEMs. Pensar también en un proveedor de servicios de seguridad que tiene 1000 clientes. Pues oye, ¿qué tienes? ¿1000 SIEMs? ¿O tienes un SIEM donde mandas los datos de los 1000 clientes? Pues ahora veréis que en el modelo tradicional era tengo un SIEM donde mando los datos de muchos clientes, salvo que sea tan grande que puede tener el suyo propio. Ahora el modelo cambia, al hacerlo desde la nube lo que tiene son 1000 instancias directamente y eso cambia la manera en la que tienes que operarlo. Y también pensaros en el tercero, en el paracaidista, el que tiene que ir a un incidente, a una infraestructura, que además si tiene, que, por ejemplo, nuestros equipos de respuesta a incidente externos, pero otros que llegan a un incidente y se encuentran que no hay nada desplegado y que hay que hacerlo todo. Y hay que hacerlo todo desde cero y rápido y corriendo porque estás en un incidente, ¿vale? Entonces, para esos 3 escenarios, la idea es el todo como código. Si pensáis, mantener un SOC es el desarrollo de un producto de software que tiene una característica que hace que el ágil sea perfecto, y es que no se acaba nunca. Y que lo que has hecho cambia porque tienes un atacante que cambia sus técnicas, con lo cual tú tienes que estar cambiando continuamente, adaptándote. Entonces es perfecto metodología ágil de desarrollo. Lo que hacemos es, y esto es lo que hacemos a día de hoy, es que toda la configuración de tanto del SIEM como del XDR se mantiene como código. Me pongo en el lado del paracaidista. Llego a un cliente y le digo, señor cliente, deme una serie de datos. ¿Cuál es su suscripción de Azure? ¿Cuál es su suscripción de Office 365? ¿Qué XDR tiene? ¿De dónde sacó los eventos de seguridad? 4 o 5 datos y a partir de ahí todo se tiene que desplegar de manera automática. Vamos a empezar. ¿Por qué? Dices, bueno, pues porque se despliegue un Log Analytics, una serie de productos y se haga un pipeline de onboarding y directamente se cree infraestructura. Una vez está creada la infraestructura, lo que tengo que hacer es meter datos ahí. Bueno, pues tendré unos pipelines de conectores para traerme datos desde diferentes fuentes. Una vez tengo eso, lo siguiente que quiero es que, ahora que tengo datos, que se generen alertas. Pues tendré unas reglas analíticas que van a generar alertas. Ahora que tengo alertas, quiero que haga respuesta a la parte de SOAR, pues que se generen las respuestas de manera automática. También quiero ver los datos, poder visualizarlos. Oye, ¿quién es el usuario con más anomalías? Y verlo yo directamente. Pues tendré mis visualizaciones. E incluso para aquello que no me atrevo a responder de manera automática, puedo tener mis queries proactivas y ya mi libro de queries proactivas. Y eso lo despliego en cuestión de minutos para poder centrarme en lo que tengo que hacer cuando veo un incidente, que es atenderlo. Si me voy a nuestro otro caso que antes os hablaba del proveedor de SOC, la historia es muy parecida. Es que tengo que manejar 1000 SIEMs. ¿Cómo hago para desplegar las nuevas alertas? Pues como infraestructura, como código que se hace de manera automática, ¿vale? La otra idea importante era Machine Learning. Y aquí vemos 3 sabores. Vemos que el primero es que todos nuestros productos traen Machine Learning. Y eso lo que hace, respecto a que el Machine Learning se haga en una pieza central como es el SIEM, es que la mayor parte de la información no tiene que ir al SIEM. Si la analítica la vas a hacer solo con el endpoint, pues lo haces directamente en el endpoint y no mandas más datos del endpoint que aquellos que vayas a correlar con otras fuentes. No mandas todos los datos que un endpoint genera, porque si no es un volumen que se vuelve absurdo muy rápidamente. Así que modelos built-in, sobre todo lo vais a ver en todas las herramientas. También en el SIEM los hay, pero no es lo más importante. La segunda idea es, si empiezas a entender algo de Machine Learning, lo primero que vas a querer hacer es tunear esos modelos. Y tunearlos y taguearlos. Oye, esto que me has dicho que es malo no lo es. O quiero que me crees más falsos positivos. Nosotros normalmente usamos un 90%, aparecía ahí. Si trae más de un 10% de falsos positivos, no se productiviza directamente. Al menos 90% tiene que ser verdaderos positivos. Pero estamos empezando a meter en las herramientas que el analista pueda hacer un tuning sobre eso. Aquí todavía hablamos a gente de seguridad. Por último, si la empresa tiene sus propios científicos de datos, pues lo que damos es una plataforma para que es la que están acostumbrados a utilizar para generar sus propios algoritmos de Machine Learning. ¿Qué es lo que tiene sentido aquí? Que las organizaciones se centren en lo que les hace suyos. Oye, si quieres hacer un algoritmo de phishing desde cero, pues es que no tiene sentido. Pero a lo mejor sí que tiene sentido que intentes hacer un phishing que está utilizando el nombre de tu empresa. Porque eso solo lo puedes hacer tú. Y correlar los intentos de phishing con toda la lista que tengas de nombres que son sitios web de tu empresa. A ver si encuentras algo que es propio tuyo, alguien que está atacando algo que es propio tuyo. Os enseño un ejemplo de este modelo de Machine Learning personalizado. Mira, el ejemplo que os voy a enseñar es
cómo hacer un algoritmo de Machine Learning para acceso anómalo a servidores de ficheros on-premise. Nos vamos a basar en los eventos de acceso a servidores de ficheros 5140 para generar esa detección. Esto está en nuestro GitHub, este ejemplo, por si queréis jugar con él o verlo más despacio. Yo os lo voy a enseñar con pantallazos, porque me queda, se supone, 1 minuto, que serán 2, así que para ir más rápido os lo voy a enseñar de esa manera. Fijaros, empezamos, pues aquí lo que veis es Log Analytics, un correlador de logs sobre el que se genera Sentinel como SIEM, y lo que tenemos son los eventos de seguridad, básicamente, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es exportarlos, y lo que vamos a hacer es una exportación que sea automática, que continuamente se estén exportando los eventos de seguridad a almacenamiento de tipo blob. La razón es que para utilizar lo que vamos a hacer a continuación, que es Spark, lo tenemos que hacer desde almacenamiento de tipo blob. Así que vamos a estar exportándolo de manera continua. Si veis, pues ahí la exportación está diciendo una cuenta de almacenamiento de Azure. Es que esto, como sucede dentro de la nube, pues es algo inmediato y que va a estar sucediendo de manera continua. Si vemos qué es lo que ha exportado, pues son ficheros de tipo JSON, va a hacer 1 por minuto, y el contenido que tienen pues son los visores de eventos de seguridad, no tiene más historia. La gracia empieza a continuación. Lo que hacemos es saltar a un entorno de Databricks. Databricks es entorno administrado de Spark, sobre el cual se levantan Jupyter Notebooks, y vais a ver en el ejemplo que tenemos dos, uno para entrenar el modelo y otro para ejecutarlo de manera periódica sobre los nuevos datos que vayan viniendo y generar las alertas. Este que estáis viendo primero pues es el que carga el modelo. Un par de detalles solo. Si veis la línea 4 arriba que he marcado en azul, veis que lo que está haciendo es una herramienta específica para que sea capaz de leer desde blobs el entorno de Databricks. Y luego quizás otro detalle interesante es que en la línea 3 está utilizando un algoritmo de filtrado colaborativo que se utiliza mucho para hacer recomendaciones, pues cosas como Netflix y tal, pero que en nuestro caso también nos vale para detectar anomalías en el acceso, ¿vale? Ese es el algoritmo que esto está utilizando. Pues veis que cargamos los datos, generamos el modelo y lo salvamos, y luego la gracia es que tenemos otro Jupyter, que es el que veis aquí, que es el que vamos a estar lanzando de manera periódica sobre nuestros datos, que lo que va a hacer es, oye, ¿ha habido nuevos accesos a servidores de ficheros? Vamos a ver cuáles son anómalos. Y les va a dar un porcentaje de anomalía, que es el que estáis viendo en esta slide ahí en la tercera columna, dice un anomaly score. A partir de aquí lo que hemos hecho es devolverlos dentro de Sentinel, con un dato que dice, oye, si es 0,96 ese acceso de ese usuario a la carpeta 2. A partir de aquí, pues volvemos a tenerlo en el sistema, donde es muy sencillo que digamos, ahora quiero que genere una alerta, quiero que genere una automatización, o como están normalizados, como decía Alberto, este usuario puedo ver qué otro tipo de alertas existen a su alrededor. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya parecido interesante.